Muy bien, compañeros, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo webinar aquí en las instalaciones de CIAT Software Toluca. Me presento con ustedes, yo soy el ingeniero Alexis Flores y el día de hoy voy a estar con ustedes para esta clase muestra sobre la capacitación de instrumentación y control de procesos bajo la marca de Siemens. En esta ocasión tenemos como título cómo leer y conectar de tres formas diferentes una señal de una RTD, ¿ok? Esto principalmente porque a nivel industrial tener el control y monitoreo sobre variables analógicas es fundamental, ¿ok? Esto va de la mano justamente con temas de instrumentación, hablamos de calibraciones, de algunos errores y de algunos ajustes que son necesarios realizar de manera periódica dentro de una empresa. Muy bien, todo esto nos lleva entonces a que una de las variables más críticas justamente de estas es la temperatura. Y hay muchas maneras, realmente hay muchas maneras sobre cómo es que nosotros podemos medir dicha variable. Una de ellas es gracias a una resistencia eléctrica, ¿ok? Hablamos entonces ahí en concreto de las RTDs. Estos dispositivos entonces me van a permitir medir una temperatura con respecto a una resistencia eléctrica. Muy bien, que se acopla de manera muy adecuada a la ley de Ohm, de acuerdo a la relación que se establece entre el voltaje, la corriente y esta misma resistencia. ¿Ok? Hablando específicamente de la marca de Siemens, hay algunos controladores de la familia S7 que pueden ser, por ejemplo, los S7-1200, que tienen módulos de expansión para estas señales analógicas y que adicionalmente contemplan módulos específicos para RTDs. Otra manera de medir justamente una temperatura y que se acopla justamente a esto son las termocuplas, ¿ok? Hay módulos de expansión para entradas analógicas para RTDs y para termocuplas o termistores, muy bien. Teniendo esta consideración, ingenieros, vamos a pasar con nuestro tablero y vamos a apreciar de manera general que existe una relación sobre cómo es que nosotros conectamos nuestro controlador, la manera también en la que nosotros enlazamos nuestros módulos de expansión y todo esto de la mano con esta toma general. Muy bien, en esta toma entonces nosotros vamos a poder comprender que existe justamente el montaje de un PLC, un S7200. En conjunto tenemos módulo de entradas analógicas y módulo de RTDs. Muy bien, esto únicamente a consideración de que lo que nosotros tenemos como entrada analógica para el CPU, es decir, para el primer bloque que nosotros encontramos aquí, se trata de entradas analógicas embebidas, ¿ok? Porque son directamente locales, forman parte de este primer conjunto que va de la mano con el CPU. Todo aquello que vaya de manera externa son justamente los módulos de expansión adicionales, ¿ok? Mencionando también, punto fundamental sobre las entradas analógicas embebidas, es que son directamente de 0 a 10 volts, ¿ok? Una señal analógica puede ser de voltaje, puede ser de corriente, sin embargo, la entrada analógica del CPU está limitada únicamente de 0 a 10 volts. ¿Ok? En caso de que yo tenga que leer una señal de corriente, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes, necesito forzosamente un módulo de expansión. ¿Ok? Estos módulos son aquellos que ya tienen la capacidad de leer corriente. Y adicional a ello, hay módulos, como es este caso, que tiene tanto entradas analógicas en la parte superior y salidas analógicas en la parte inferior. Es un módulo mixto. Muy bien, tiene esa capacidad de tener tanto entradas como salidas analógicas, tanto en formato de corriente como de voltaje. ¿Ok? Adicional a ello, tenemos justamente el módulo de RTDs. Las RTDs hemos comentado pueden ser de 2, 3 o de 4 hilos, muy bien, que son justamente los sensores de temperatura basados en resistencia. En el siguiente acercamiento que vamos a presentar, vamos a platicarles también acerca de sus conexiones. ¿Ok? Esto es fundamental porque justo, ya que conocemos que en esta ocasión tenemos entradas embebidas, que son directamente para lecturas de señales de voltaje, módulos de expansión, que son para voltaje y corriente, y un módulo de expansión adicional para señales de RTD, es importante que nosotros conozcamos justamente cómo es que se conecta antes de parametrizarlo dentro de TIA Portal. ¿Ok? En este caso entonces, primera vista, primera etapa, correspondiente al 1200, se trata de un 1214C ACDC Relay, por lo tanto, se alimenta a corriente alterna, 110 volts o 120 sin ningún problema. ¿Ok? Línea y su respectivo neutro en la parte superior. Las borneras que nosotros vemos disponibles en todo ese segmento superior del controlador es referente hacia las entradas digitales. Muy bien, en este caso nos estamos enfocando más hacia señales analógicas que son propias de todo el ámbito de instrumentación y control de procesos. Eso nos lleva entonces
a identificar estos dos conductores de color negro en la parte superior derecha de este mismo controlador. Una de esas terminales, específicamente la terminal 2M, la estamos dirigiendo hacia el 0 volts de nuestra fuente de 24 volts. Muy bien. Mientras que la otra terminal, que en este caso es la terminal 1, este segundo cable, es el que contiene la señal con un formato de 4 a 20 mA. ¿Ok? Pero ojo aquí, ingenieros, porque esa señal, a pesar de que es de corriente, es posible leerla en una entrada que solamente lee voltaje. ¿Ok? Esto lo vamos a efectuar gracias a un arreglo de resistencias. Eléctricamente, si yo hago fluir una corriente a través de una carga resistiva, voy a tener una diferencia de potencial o propiamente un voltaje entre sus dos terminales correspondientes. ¿Ok? Por lo tanto, si hago una referencia de GND, es decir, una terminal de mi resistencia lo dirijo a GND y la otra hacia el canal analógico, voy a poder hacer esa conversión. ¿Ok? Propiamente dentro del ámbito de instrumentación llegamos a encontrar el concepto de transductor, que justamente el transductor es eso, convierte una energía, en este caso corriente, a otra energía totalmente diferente, siendo voltaje. Aunque ambas son eléctricas, no funcionan exactamente igual. ¿Ok? Entonces, como nuestra señal de corriente es de 4 a 20 mA, no podemos esperar que nuestra señal de voltaje sea también correspondiente a cero. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta y haciendo uso de la misma ley de Ohm, podemos llegar a la conclusión de que entonces nuestro rango funciona de 2 a 10 volts. ¿Ok? Ya no es de 0 a 10. Yo la estoy convirtiendo ahora de 2 a 10 volts. Muy bien. Eso es por el lado de nuestras entradas embebidas para este controlador específicamente. ¿Ok? Los módulos de expansión, que son los que vamos a comenzar a describir, tienen también la necesidad de alimentarse a 24 volts. Si yo no los alimento, voy a tener errores en mis mediciones o propiamente ni siquiera voy a poder recibir alguna señal a través de estos. ¿Ok? 24 volts, positivo y negativo, conductor de color rojo y conductor de color negro para distinguirlos. Muy bien. Específicamente para el primer módulo que encontramos aquí en la parte intermedia, que es el módulo mixto, encontramos adicional a ello dos conductores más. ¿Ok? El conductor de color rojo más delgado que vemos aquí justamente es el que recibe la señal de temperatura. Y el otro conductor de color negro que encontramos de su lado derecho es una referencia también hacia el negativo. ¿Ok? A pesar de que nosotros tenemos señales analógicas y podemos entender que son señales que varían a través del tiempo, siguen siendo señales en corriente directa. Seguimos teniendo 24 volts y un negativo. Muy bien. Por lo tanto, sigue siendo el mismo GND de nuestra fuente de alimentación. Ok, adicional a ello, entonces comentamos, estos módulos solamente requieren dos terminales o dos hilos para poder hacer lectura de una señal. Muy bien. Independientemente si es temperatura, si es presión, si es un caudal, etc., siempre y cuando sea de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, o de 0 a 10 volts, o de 1 a 5 volts, vamos a poder leerla con este módulo. ¿Ok? Para estas dos entradas, sean de voltaje o de corriente, es necesario realizar un normalizado y escalado dentro de la programación. Muy bien, los vamos a ver más adelante y hago esta mención porque el siguiente módulo que es correspondiente al de RTDs se alimenta también a 24, lo mencionamos, pero a diferencia de los demás, lo que nosotros procesemos a través de un módulo de RTD ya no necesariamente requiere de un normalizado y escalado, ¿ok? Sino que vamos a poder hacer una lectura todavía más directa con estos módulos de RTD e incluso con los de termocuplas, ¿ok? De RTD o de TC. Ok, siendo este el caso, podemos comentar que este módulo de entradas analógicas para RTDs cuenta con 4 canales, o más bien con 4 terminales para cada canal, ¿ok? Y 4 canales, por lo tanto encontramos 16 terminales. De esas 16 terminales, comentamos 4 corresponden a cada uno de los canales y cada canal tiene 2 pares, ¿ok? Tiene 2 pares, siendo M más, M menos, I más e I menos, ¿ok? Esto va de la mano con el concepto de las RTDs de 2, 3 y de 4 hilos. Podemos concluir o intuir incluso que en este caso las conexiones que van hacia el módulo siempre van en conjuntos de 4, ¿ok? Es decir, 2 pares. Y esa señal justamente la tenemos en la parte inferior, ¿vale? Estos 4 cables, estos 4 conductores que vemos aquí, un par de color rojo y un par de color negro, corresponden precisamente a esa señal que nosotros estamos enviando directamente desde una RTD. ¿Ok? Si tienen algún concepto, algún conocimiento previo de instrumentación, ingenieros, pueden hacernos saber dentro de la caja de comentarios y con ello vamos a poder saber, compañeros, que estos dos módulos, el primero que vimos del CPU y el de expansión, requieren normalizado y escalado y a su vez de un transmisor.
¿ok? La RTD, por otro lado, no requiere del transmisor, es una lectura más directa y justamente es una de sus ventajas, ¿ok? De nuevo, ingenieros, si ya han trabajado con estos dispositivos, pueden compartirnos algo de información en la caja de comentarios y con gusto también les damos alguna respuesta, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, debemos de considerar que cuando nosotros demos de alta nuestros módulos en TIA Portal, debemos de seguir esta misma distribución: CPU, módulo de entradas analógicas y módulo de RTDs, ¿ok? Bien, ingenieros, mencionando esto, vamos a pasar también a conocer cuáles son las RTDs. Muy bien, esto principalmente para que tengamos también una noción sobre cómo es que se pueden identificar ya a nivel industrial. Muy bien, para ello entonces hemos comentado, tenemos algunos transmisores, ¿ok? Y uno de ellos, justo lo tenemos ahorita en pantalla, es este de aquí, un transmisor modelo STT850 de la marca Honeywell, ¿ok? Estos tipos de transmisores suelen trabajar con el protocolo HART, Highway Addressable Transmitter, que es justamente uno de los protocolos de comunicación que se utilizan para transmisores con señales de 4 a 20 mA. Muy bien. Su trabajo entonces es recibir la señal proveniente del sensor. Esta es la RTD, o más bien conocida como una PT100, que es básicamente una de las RTDs, una de muchas que hay realmente. Este es el sensor, el que está en contacto directo con nuestra variable a medir justamente temperatura, y esa señal que toma la RTD la manda en milivoltaje, ¿ok? Ese voltaje tan pequeño lo recibe el transmisor. Una vez que el transmisor recibe ese voltaje bastante fino, se encarga de transmitirlo ya estable, filtrado y principalmente normalizado a una señal de 4 a 20 mA, ¿ok? Este sensor y este transmisor funcionan en este caso por separado, ¿ok? Mencionando que hay algunos dispositivos que lo pueden trabajar de manera conjunta. Puede ser tanto el sensor y el transmisor montados sobre el mismo componente o en este caso de manera totalmente separada. Muy bien, pero la intención es justamente distinguir un sensor que está en contacto directo con la variable y un transmisor que se encarga de mandar la señal ya estable, filtrada y normalizada, ¿ok? Entonces, estos componentes que vemos aquí, sensor y transmisor, son los encargados de enviar la señal de 4 a 20 y que posteriormente se convierte de corriente a voltaje en el caso del CPU. Muy bien. Primer señal, ¿ok? Segunda señal, tenemos de este lado un segundo PT100, que justamente es el que nosotros tenemos ahorita dirigido hacia el módulo de RTDs, ¿ok? Es una RTD de 3 hilos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con una RTD de 3 hilos. Sin embargo, podemos destacar que esta no requiere de un transmisor, ¿ok? No tenemos un transmisor que esté recibiendo esa señal en milivoltaje y posteriormente la convierta hacia un rango de 4 a 20 mA, sino que va totalmente directo hacia las clemas y posteriormente hacia el módulo de RTDs, ¿ok? Señal de 4 a 20 convertida de 2 a 10 volts, señal directa de la RTD y por último encontramos un sensor más de tipo varilla para montaje en ducto, el cual tiene la capacidad también de medir temperatura y humedad, ¿ok? Este sensor se encarga de mandar una señal directa de 4 a 20 mA, ¿ok? Sin necesidad de un transmisor adicional, sino que por simple característica del mismo componente, ya nos manda naturalmente la señal de 4 a 20 mA, ¿ok? Conclusión entonces, esta señal la estamos dirigiendo directamente hacia las entradas embebidas del CPU, este es para el módulo de RTDs y este es para el módulo de 4 a 20 mA, ¿ok? Tres formas diferentes de medir exactamente la misma variable a través de conexiones y configuraciones totalmente diferentes, ¿ok? Que tienen una aplicación también bastante amplia a nivel industrial, ¿ok? Ya que conocemos entonces cómo es que funcionan nuestros componentes de manera general y de manera física también cómo identificarlos, vamos a pasar con unas diapositivas que tienen como propósito justamente compartirnos más detalles sobre configuración, conexión y parametrización de estos mismos equipos. Muy bien, lo tenemos ahorita en pantalla, cómo conectar y leer señales provenientes de una RTD, ¿ok? De tres formas particularmente diferentes. En la siguiente diapositiva encontramos primeramente el concepto de una magnitud. Y para empezar con todos estos temas, ingenieros, necesitamos conocer qué es exactamente una magnitud. Cuando nosotros realizamos una medición, le estamos adjudicando un valor numérico
a una cualidad física de algún objeto, ¿ok? Del mismo modo, entonces, al realizar el procedimiento de una medición, le estamos asignando una magnitud a una cualidad física de diferentes componentes, ¿ok? Para ello, entonces, entendemos que estas magnitudes pueden ser leídas por un controlador o por un sistema de control a través de señales de corriente de voltaje, que ya mencionábamos. Lo más común para señales de voltaje son de 0 a 10 volts, de 1 a 5 o en este caso una conversión de 2 a 10 volts. Por otro lado tenemos también las señales de corriente. Particularmente la diferencia más fundamental entre ambas es que el voltaje se ve perjudicado por la distancia que recorre el conductor. Esto principalmente porque los conductores de cobre generan también una resistencia eléctrica. Muy bien, de ahí surge en ocasiones la necesidad de compensar justamente esa misma pérdida. Señales de corriente no se ven perjudicadas de manera directa por este cambio en la resistencia, sin embargo, tienen esa facilidad de enviarse a mayor distancia y siguen siendo algo limitadas en cuanto a tiempo de respuesta si los comparamos con algunos protocolos de comunicación. Sin embargo, suelen ser funcionales para la mayoría de los procesos. Un dato interesante es que podemos realizar un cambio justamente de corriente a voltaje a través de la ley de Ohm, y en este caso también lo presentamos con el siguiente diagrama. Mi sensor va a funcionar como una fuente de corriente en donde tenemos 4 y 20 miliamperes. Por otro lado, tenemos nuestra resistencia en la parte intermedia que se encarga de convertir esa corriente a un voltaje posterior. Muy bien, siendo que nuestra entrada de voltaje en el PLC tiene un rango de 0 a 10 volts. Y comentábamos, esa resistencia la tenemos que calcular nosotros gracias a la relación de la ley de Ohm. Sabiendo entonces que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, podemos determinar que con el máximo de voltaje que podemos recibir, siendo los 10 volts, y lo máximo de corriente que podemos mandar, los 20 miliamperes, llegamos a la conclusión de que una resistencia de 500 ohms es la adecuada para convertir esos 4 a 20 miliamperes en una señal de 2 a 10 volts. Muy bien, referenciada desde el GND. Bien, teniendo esta consideración, compañeros, ahora vamos a pasar a presentarles qué corresponde hacia una RTD. Muy bien, una RTD justamente son siglas, provenientes también en inglés, de detector de temperatura por resistencia. Eso nos lleva entonces a que una RTD es un componente eléctrico o electrónico que me va a permitir leer justamente esa temperatura a partir de una variación en la resistencia, manteniendo una relación totalmente lineal. En este caso, nos comenta que las RTDs suelen ser de 2, 3 y 4 hilos. Teniendo como conocimiento previo que una resistencia tiene dos terminales y que no tiene una polaridad específica, podemos determinar que una resistencia o una RTD de 3 hilos no es nada más que una resistencia con un cable adicional en uno de sus nodos. Y una de 4 hilos, lo mismo. Dos terminales o 2 hilos referidos exactamente hacia la misma terminal o hacia el mismo nodo. Muy bien, teniendo esta consideración, compañeros, podemos comentar que hay transmisores que tienen también 2, 3 y 4 hilos y que justamente se acoplan a estas RTD sin importar también si son 2, 3 o 4 hilos, porque justamente podemos realizar un puente entre dichas terminales y convertirla así en una de 2, 3 o 4 hilos. Muy bien, teniendo este dato, compañeros, vamos a pasar a presentarles también qué corresponde a una PT100, ¿ok? Una PT100 debe su nombre a que las letras PT determinan el componente o el elemento químico con el que están constituidos. En este caso hacen referencia al platino. Las hay de níquel y las hay de cobre también, o aleaciones de estas. Sin embargo, el platino suele ser el que tiene mayor capacidad de mantenerse lineal a lo largo del tiempo y a lo largo de algunas variaciones, ¿ok? Por lo tanto, lo hace más ideal y más preciso y más exacto para algunas aplicaciones que requieren mayor robustez en cuanto a las mediciones. Para ello, entonces, mencionamos de ahí provienen las letras PT y el número 100 que está después nos menciona que a 0 grados centígrados tenemos una medición de 100 ohms. Muy bien. Por lo tanto, si yo caliento mi resistencia, es decir, si yo incremento la temperatura, ese valor resistivo deberá de incrementar. La mayoría de los fabricantes ya tienen tablas definidas en donde podemos hacer una relación sobre el valor en ohms con la resistencia que se está midiendo en ese momento, ¿ok? Con la resistencia y con la temperatura que se esté midiendo al momento. Teniendo eso en cuenta, esa es una de las formas en las que podemos diagnosticar si una RTD todavía es funcional o no, midiendo una resistencia claramente sin estar energizado y adicional a ello podemos medir continuidad
entre sus dos terminales que son referentes hacia el mismo nodo. En ese caso, si nos da continuidad, la RTD está en condiciones de funcionar, y en caso de que no, hay algo raro por ahí. Muy bien, estas RTDs, ingenieros, o termocuplas incluso, suelen ser representadas en diagramas de tuberías e instrumentación, o los famosos DTIs, mediante las letras TT, ¿ok? Provenientes de transmisor de temperatura. Esto principalmente porque es una de las formas más comunes en las que podemos llegar a medirlas. Punto importante de los DTIs, no es necesario que yo establezca ahí si se trata de una RTD, de una termocupla o incluso de algún termómetro de mercurio. Eso no importa tanto al momento de representarlo en un DTI, lo que sí es la variable y cómo la estamos mandando. Muy bien, el tema de los DTIs o los PNID también lo vamos a cubrir en esta próxima capacitación, ingenieros, que recuerden, comienza el siguiente 17 de enero y les hago esta cordial invitación. Muy bien, comenzamos con la siguiente diapositiva, en donde justamente presentamos una vista sobre un transmisor de temperatura. Normalmente los transmisores de temperatura que no manejan algún protocolo, como lo veíamos en el caso del Honeywell, suelen ser de esta manera. En este caso presentamos un transmisor de 3 hilos y lo podemos corroborar en la parte inferior de sus conexiones. Tenemos 3 terminales que van dirigidos hacia la RTD. 2 de sus terminales van en común y otra más va independiente. ¿Ok? No tenemos alguna polaridad, lo único que nos define ahí es justamente las terminales que nos den continuidad al medir con nuestro multímetro. Normalmente esos transmisores, ingenieros, se llegan a alimentar con una fuente de 24 volts en corriente directa, siendo parte del mismo control que se esté utilizando. Y para ello, justamente requerimos esos 24 volts, mientras que el negativo de nuestro transmisor lo estamos mandando hacia la entrada de nuestro PLC, ¿ok? Puede ser algo hasta cierto punto contraintuitivo, mandar el negativo hacia la entrada de nuestro PLC. Sin embargo, todo esto es por la forma en la que le fluye la corriente eléctrica, ¿ok? Sabemos que los campos eléctricos se dirigen desde un positivo hacia un negativo. Esa es la forma en la que fluye la corriente y es por ello que realizamos esta conexión justamente de esa manera, ¿ok? Más allá de una configuración por parte de la marca, son conceptos básicos de electrónica. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente presentación, que justo va de la mano ya con las conexiones para entradas embebidas. En este caso se presenta para un S7200, sin embargo, para el caso de un S7300, 400 o incluso 1500, las conexiones no son realmente diferentes, ¿ok? Esto entonces nos lleva a que en la parte superior derecha de nuestra ilustración podemos encontrar justamente un icono correspondiente a una fuente de voltaje, específicamente de voltaje, porque recordemos, las entradas embebidas de un PLC solo van a leer de 0 a 10 volts, ¿ok? No voy a poderlo yo configurar para leer señales de corriente. Esa es una de las limitaciones y esa es una de las razones por las que tendríamos que incorporar un módulo de entradas analógicas especificado para señales de corriente, ¿ok? En este caso, entra un concepto también llamado normalizado, que tiene que ver con la resolución del propio CPU, y eso determina también la cantidad de bits que nosotros vamos a leer a partir de ese canal analógico, ¿ok? Entonces, teniendo esa consideración, podemos comentar que como nuestra señal ya no empieza en 0 a 10 volts, es decir, que ahora va de 2 a 10 volts, ya no vamos a empezar nuestra resolución en 0, sino que debemos de tener ahí cierto desfase. ¿Ok? Adelanto el dato, igual más adelante se los voy a solicitar, ingenieros, es un número de 5530 bits, ¿ok? Tengámoslo en cuenta porque más adelante lo vamos a estar utilizando, ¿ok? En nuestra siguiente presentación vamos a incorporar justamente este siguiente diagrama que va de la mano con un módulo de entradas analógicas. Lo tenemos aquí como módulo de AI porque generalmente los encontramos de dicha manera, Analog Inputs, que justamente una de las formas en las que podemos llegar a conectar un sensor que sí nos manda ya directo 4 a 20, 0 a 20 o 0 a 10 es a través de este módulo. Las ventajas son que me van a permitir tener una lectura más estable y principalmente también que puedo incorporar diagnósticos de rotura de hilo o desbordamiento, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Ok? A diferencia del anterior que solamente podíamos leer señales de voltaje, aquí sí es configurable entre voltaje o incluso entre corriente, ¿vale? Normalmente estos dispositivos tienen capacidad para leer 4 o hasta 8 señales analógicas de manera simultánea. Algo en común de ambos, y de nuevamente lo volvemos a comentar, es que ambos requieren un normalizado y escalado, ¿ok? Requerimos conocer la resolución de nuestro PLC o de nuestro CPU y adicional a ello necesitamos conocer el rango
de funcionamiento de nuestro sensor, ¿ok? Hago esta mención porque en nuestra siguiente diapositiva ya vienen especificados para trabajar justamente con señales de 2, 3 o de 4 hilos, y justamente aquí presentamos el diagrama correspondiente hacia las conexiones de cada uno de estos tipos de RTD. Hemos comentado que normalmente son de platino, sin embargo las puede haber también de cobre o de níquel, y esa variación justamente va de la mano con la linealidad de estos mismos. En este caso podemos comentar nuevamente que las terminales que están marcadas como M+ e I+ van dirigidos exactamente hacia la misma terminal, mientras que M- e I- van también hacia la misma terminal, ¿ok? Es una resistencia, no tiene una polaridad, no tiene algo adicional que debamos de considerar. Por lo tanto, cualquiera de sus puntas, siempre y cuando sean las mismas, se pueden ir dirigiendo hacia M+ o I-. Muy bien, sin ningún problema. Considerando nuevamente que para un módulo de RTD ya no es necesario directamente incorporar un transmisor. Muy bien, esa es una de las ventajas, reduce transmisores, y la desventaja crucial de un módulo de RTD es que la distancia a la que nosotros vamos a tener conectado nuestro sensor no debe de ser tan grande. Muy bien, teniendo estos conocimientos, ingenieros, vamos a pasar también a ver en TIA Portal cómo es que nosotros vamos a pasar a configurar justamente estos principios. Muy bien, todo esto de la mano con esta siguiente capacitación que está por comenzar. Les hago nuevamente la invitación: instrumentación y control de procesos bajo la marca de Siemens. Recuerden que si tienen alguna inquietud sobre esto mismo, pueden solicitar información con el ingeniero César Santiago, con la ingeniera Alejandra Muñoz y con el ingeniero Gael Núñez. Muy bien, ellos les van a dar todos los requisitos y toda la información correspondiente para esta siguiente capacitación, que les recuerdo, tiene por inicio el siguiente 17 de enero. Muy bien, teniendo esta consideración, compañeros, veamos que en TIA Portal, cuando nosotros damos de alta nuestros módulos, debemos de considerar justamente su número de parte, ¿ok? Ya lo tenemos en un momento, y para esto hemos mencionado, estamos trabajando con un PLC Siemens, un S7200, particularmente un 1214C, ACDC Relay, y adicional a ello sus módulos de expansión, ¿ok? Consideración importante aquí, compañeros, la misma forma en la que yo los tengo conectados físicamente debe de ser la forma en la que yo los dé de alta en mi programa, ¿ok? En mi proyecto de TIA Portal. Adicional a ello, podemos mencionar que para este CPU en particular, podemos añadirle hasta 8 módulos de expansión, llegando hasta el slot número 9. En dado caso de requerir más módulos, podríamos incluso pensar en un rack adicional para colocar otro CPU y módulos correspondientes. Muy bien, para ello entonces debemos de considerar lo siguiente, compañeros. Nuestro primer sensor que está llegando hacia el CPU se encuentra ya colocado en los canales analógicos. Muy bien, aquí están las propiedades de nuestro CPU. Probablemente hay dos. Muy bien, aquí está, Analog Inputs. Y probablemente lo tenemos configurado nosotros en el canal 1. Muy bien, justo aquí está. Nos comenta entonces que el canal tiene la dirección IW66, ¿vale? Así como podemos encontrar parámetros que sean MW, QW, MD, ID o incluso QD, hace referencia a datos de tipo enteros o datos de tipo real, respectivamente. Muy bien, de esta manera entonces una lectura de una señal analógica no va a ser un bit, no va a ser un booleano, como puede ser justamente un botón, sino que más bien van a ser datos de tipo entero. De ahí proviene entonces que sean específicamente con el direccionamiento IW. Muy bien, aquí nos comenta también que el tipo de medición que está realizando es en voltaje y en un rango de 0 a 10 volts. Muy bien, posteriormente tenemos la siguiente selección referente hacia un filtrado. En este caso está colocado como un filtro débil de 4 ciclos. Muy bien, sin embargo puede ser un filtro débil, puede ser un filtro medio o un filtro fuerte, ¿vale? Todo esto, nuevamente, lo abarcamos más a profundidad en esta siguiente capacitación, que está por comenzar el siguiente 17 de enero, ¿ok? Aquí mismo encontramos la configuración de las direcciones, muy bien. Nos comenta que la dirección de inicio es el byte número 64 y al ser datos de tipo entero bajo la norma IEC 61131, nos comenta que un dato de tipo entero, de manera general, va a abarcar un total de 2 bytes, es decir, un dato de tipo palabra. De ahí proviene entonces que la dirección 64 y 65 estén ocupadas para el primer canal, mientras que 66 y 67 son las que nosotros vamos a estar incorporando para la lectura de nuestro primer sensor. Y justamente aquí lo podemos determinar.
Muy bien, TT01, un dato de tipo entero en la dirección IW66, es en donde nosotros estamos leyendo ahorita nuestra señal proveniente del transmisor Honeywell con una RTD de 3 hilos. Muy bien, eso es por parte de nuestra primera entrada analógica. Aquí encontramos nuestro segundo módulo de señales analógicas. Muy bien, tenemos aquí también la pestaña de I/O Tags y aquí lo tenemos también, transmisor de temperatura número 2 en la dirección IW98, ¿vale? También como un dato de tipo entero, y lo único adicional o lo único diferente, pero muy particular al ejemplo anterior, justamente lo podemos corroborar en esta ventana, ¿ok? Propiedades, entradas analógicas, canal 1. Aquí encontramos justamente la dirección del canal IW98, lo mismo que vimos con el CPU, trasladada ahora hacia un módulo de entradas analógicas. Está configurado para leer corriente y específicamente para un rango de 4 a 20 mA, y en este caso fue colocado también un filtro de tipo medio que tiene un total de 16 ciclos. Muy bien. Para señales que no comienzan directamente en 0, es decir, que no van de 0 a 20 o de 0 a 10 volts, podemos habilitar diagnósticos de rotura de hilo y diagnósticos de desbordamiento hacia arriba o desbordamiento hacia abajo. Muy bien, la rotura de hilo nos va a funcionar justamente para saber cuando nuestro sensor ya no está funcionando, cuando se ha roto un cable o cuando incluso no está bien conectado. Muy bien, esa advertencia la vamos a ver reflejada en nuestro CPU y en el módulo correspondiente. Es una de las ventajas que tienen estos módulos precisamente para que nosotros podamos distinguir cuando ya hay algo mal y facilitarnos todo el proceso de diagnóstico. Muy bien. Finalmente llegamos al módulo de RTDs. Encontramos por aquí también la señal TT03 como un dato de tipo entero en la dirección IW118. Muy bien. En el menú general también vamos a encontrar información sobre sus direcciones. Aquí está, I/O address. Y en este caso comenta que inicia en la dirección 112 y termina en la dirección 119. Muy bien. Para ello entonces tenemos aquí la vista de este canal configurado, que es el canal 3, en donde encontramos directamente que la dirección del canal es IW118 y el tipo de medición lo estamos realizando para una resistencia térmica de 3 hilos. En este punto nosotros podemos seleccionar si se trata de una resistencia de 3, 4 o incluso de 2 hilos. Muy bien. Además, podemos nosotros aquí especificar de qué tipo de RTD estamos hablando. Si se trata de una PT100 estándar, si es una NI100 siendo de níquel o incluso una de cobre siendo CU10. Muy bien. Y encontramos diferentes ejemplos. Por otro lado, tenemos también la sección del coeficiente de temperatura. Para el coeficiente de temperatura, se establece la relación del cambio de resistencia con respecto a cada grado centígrado. Básicamente define la resolución y la sensibilidad de nuestro mismo instrumento. Muy bien. En este caso también es necesario que nosotros establezcamos la relación sobre la variable o es más la magnitud que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Vale? Podemos elegir entre Celsius y Fahrenheit. En este caso, cuando yo lo declaro en Celsius, ya no va a ser necesario normalizar y escalar, sino que directamente yo voy a recibir la señal en temperatura ya lista para procesarse. Muy bien. Tenemos también la selección sobre algún filtro, son los mismos que hemos visto antes, que funcionan bajo el mismo concepto, y los vamos a abarcar en esta siguiente capacitación. Muy bien. Diagnósticos de rotura de hilo, diagnósticos para desbordamiento hacia arriba o desbordamiento hacia abajo, también los podemos incluir para una RTD. Muy bien. En este caso entonces nuestro proyecto se presenta de esta manera: CPU, módulo de entradas digitales y módulo de entradas para RTDs. Esos módulos de entradas los podemos anexar directamente desde el catálogo de hardware. Por aquí está, justamente, entradas analógicas 4x RTD. Las hay también de 8 canales. Y bueno, adicional a ello, arriba están algunas que dicen hay 4x13, 4x16, 8x13, que son especificadas para señales de 4 a 20 mA o de 0 a 10 volts. Muy bien, que es justamente como el segundo módulo que tenemos aquí en este proyecto. Ok, una vez que nosotros ya hemos incorporado justamente nuestros módulos, debemos de pasar a nuestro bloque principal, que es justamente este de aquí, en donde tenemos en este momento un bloque de función que se encarga únicamente de recibir esas señales de las entradas físicas IW66, IW98 e IW118 para posteriormente procesarlas y devolvernos ya el dato de temperatura que está leyendo y detectando cada uno de ellos. Muy bien,
Vamos a ingresar aquí a nuestro bloque de función. Vamos a habilitar también la visualización en línea. Y nuestro primer bloque, lo vemos aquí, son bloques de normalizados y escalados. ¿Ok? Rango de 5530, el dato que les comenté y les pedí de favor que lo mantuvieran al tanto. ¿Ok? Ese dato de los 5530 lo vemos aquí. Eso es porque nuestra señal no empieza de 0 a 10 volts, va de 2 a 10. Ese desfase del 2 lo vemos representado aquí con esta magnitud de los 5530. Mientras que el valor de los 27.648 ya nos los otorga el mismo fabricante de Siemens. ¿Ok? Para ello, entonces, lo que podemos interpretar aquí es que en este momento la temperatura equivalente a los 23.12 grados centígrados son equivalentes a una lectura de 7.235 bits en este momento. La tarea del normalizado es precisamente que ese valor lo mantenga entre 0 y 1. ¿Ok? Al mantenerlo entre 0 y 1, pasa a otro bloque de escalado, que es el encargado ya de darle una magnitud en unidades de ingeniería. En este caso sí es necesario que yo conozca el rango de medición de mi instrumento, siendo entonces de 0 a 300 grados centígrados, como es posible que yo pueda ya procesar y leer mi señal de temperatura para este método en particular. ¿Ok? El método de la resistencia o el método de la lectura para las entradas analógicas embebidas de nuestro PLC 1214C. ¿Ok? En el segundo network vamos a encontrar también bloques de normalizados y escalados, pero que van dirigidos hacia la señal de 4 a 20 mA. ¿Ok? Incluso en este caso que es una señal de 4 a 20 mA. Como yo ya configuré el módulo para que sea de 4 a 20, puedo establecer ya mi resolución en 0. ¿Ok? De 0 a 27.648. Y en este caso, ese sensor está teniendo una lectura equivalente a los 7.664 bits. Muy bien, que también pasan a ser parte del escalado y ese sensor en particular tiene un rango de 0 a 100 grados centígrados. ¿Ok? Mención importante, ambos escalados son diferentes, ambos normalizados también son diferentes y tenemos una cercanía entre lecturas. Esos desfases también los vamos a estar analizando en esta siguiente capacitación. Muy bien. Y por último, compañeros, tenemos el network número 3, en donde únicamente tenemos un bloque de división, ¿ok? Este bloque de división es el que me está permitiendo la lectura por parte de mi RTD de 3 hilos que se encuentra directo hacia el módulo. Muy bien. Y justamente de aquí puedo determinar que lo que yo recibo en bits ya es equivalente a la lectura que yo esté monitoreando, ¿ok? Esto no nos estamos inventando, es parte del manual de funcionamiento del S7200 en donde se nos especifica que esta es la manera de trabajar estos módulos, sean de RTDs o de termopares. Muy bien, funcionan exactamente igual. Lo que yo recibo en bits lo debo de dividir entre 10 y a partir de ahí puedo ya tener mi lectura de temperatura, ¿ok? Requiere menos teoría, no requiere de un transmisor, pero sí me limita en cuanto a las distancias a la que yo puedo colocar mi sensor de temperatura, ¿ok? Para los otros bloques no me limita tanto la distancia, pero puede haber algunos otros factores que puedan alterar justamente mis mediciones. ¿Ok? En este caso, vamos a regresar aquí a nuestro bloque principal y aquí podemos apreciar en tiempo real las 3 mediciones de temperatura que estamos teniendo en este preciso momento. Muy bien, ahí los tenemos. Equivalentes de 7.235, 7.650, 221 para nuestras temperaturas. Muy bien, ahí las tenemos y muy bien, perfecto. En esta siguiente vista, compañeros, tenemos precisamente PT100 y transmisor de temperatura, ¿ok? PT100 y transmisor de temperatura. Esas señales son las que yo tengo en mi computadora y en el programa con la dirección porcentaje M de 120, ¿ok? Si yo acerco una fuente de calor hacia mi sensor, voy a tener yo esa variación en mi primer variable, ¿ok? Ahí estamos llegando aproximadamente ya a los 40 grados centígrados, muy bien. Uno de los efectos justamente de los sistemas térmicos es eso, una inercia térmica. A pesar de que yo ya retiré la fuente de calor, sigo teniendo un incremento en mi lectura, ¿ok? Ahí llegamos ya a los 48 grados centígrados y continuamos disminuyendo, ¿ok? Siguiente dispositivo que vamos a probar, una PT100, la cual está dirigida hacia nuestro módulo de RTDs. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vamos a acercar también nuestra fuente de calor. Muy bien. Y en nuestra pantalla, en nuestro proyecto, la variable con la dirección porcentaje M de 128, ahí se está acercando a los 55, 56 grados centígrados, ¿vale?
vemos que es más sensible, tiene una respuesta más rápida que lo tenía justamente el transmisor Honeywell. Muy bien, ahí tenemos también su etapa de enfriamiento y podemos comentar que ese tiempo de enfriamiento justamente también está determinado por las características térmicas de los materiales con los cuales está constituido y propiamente también por la temperatura ambiente en donde nos encontramos actualmente. ¿Ok? Ahí tenemos justamente una disminución también, nos encontramos cerca de los 44 grados centígrados y por último tenemos el sensor que envía la señal directa de 4 a 20 mA. Muy bien, ahí está estable en los 27 grados. Vamos a acercar también fuente de calor. Y ahí comenzó a incrementar, ¿vale? Podemos ver que el incremento en este sensor es de una forma más brusca. Tiene un tiempo de respuesta también más corto. Muy bien. Sin embargo, aún así da saltos bastante importantes. ¿Ok? Ahí pasamos de los 47 grados centígrados. Muy bien. Ahí ya nos acercamos a los 48. Y se mantiene oscilando cerca de los 46 todavía. Muy bien. Primer señal. Ahí tenemos también un incremento. Pasamos de los 31, 34, 37. Ahí estamos cerca de los 43 grados. Seguimos incrementando. Señal de la RTD por sí sola. Muy bien. Ahí tenemos también el incremento en la última señal. Y listo, ingenieros. Muy bien. Teniendo estas pruebas y este funcionamiento, entonces, podemos entender que lo que nosotros estamos viendo ahorita en pantalla justamente es la lectura de nuestros sensores ya en tiempo real. Muy bien, teniendo a consideración que cada uno de ellos tiene una conexión diferente, muy específica, y que adicional a ello tenemos parametrizaciones en el programa que son también bastante específicas. Muy bien, compañeros, entonces, esto que nosotros estamos realizando para mediciones de temperaturas se puede trasladar incluso hacia la medición de algunas presiones, sean presiones diferenciales o incluso presiones atmosféricas, caudales, etc. Muy bien, básicamente cualquier variable analógica que trabaje con señales de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, etc., las podemos medir y principalmente si lo podemos medir, podemos controlarlo también. Muy bien, entonces compañeros, de nuevo, si les interesa más información acerca de esta siguiente capacitación que comienza el 17 de enero, pueden solicitar información con el ingeniero Ceci Santiago, con la ingeniero Alejandra Muñoz y con el ingeniero Gael Núñez. Muy bien, me presento nuevamente con ustedes, yo soy el ingeniero Alexis Flores y fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.